es que, ¿qué sucede con las proteínas, por ejemplo, cuando los alimentos son sometidos a altas temperaturas, o si no, cuando un alimento ha sido congelado y luego se descongela? ¿Qué ocurre con las proteínas? ¿Qué ocurre con los aminoácidos? Con los carbohidratos, de repente con los lípidos, qué cambios estructurales se dan en el alimento, ¿no? Las modificaciones químicas que realmente están ocurriendo en un alimento que hace pues que ese alimento ya no pueda ser consumido, ¿no? Entonces, eso les voy a poner luego en el aula virtual. Ok, entonces, vamos a ver dónde está la diapositiva. Ahí está. Entendiendo que un alimento es todo producto que puede ser natural o artificial, puede ser elaborado o no, que pues luego de que se ingiere al organismo, pues este alimento va a aportar nutrientes y la energía que es necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos, ¿no? Entonces nosotros como heterótrofos necesitamos la ingestión de estos alimentos para poder desarrollar o llevar a cabo una serie de procesos biológicos, ¿ok? Sin embargo, aquí entra a tallar este tema, ¿no? Que vimos en la clase anterior, porque es necesario procesar los alimentos, ¿ok? Y ahí tenemos que ver estos dos temas que consisten en la conservación de estos alimentos o en la transformación de los alimentos, ¿ok? ¿Por qué debemos de conservarlos? Porque va a aumentar la seguridad y la vida útil de ese producto, ¿no? ¿Y por qué debemos de transformar? Porque de esa manera ese alimento pues se adecua digamos, al gusto del cliente, ¿no? Para el consumo y poder, y de esa manera también un producto se diversifica. Quiere decir que de un solo producto pueden salir varias presentaciones. Entonces, son dos aspectos que se tienen en cuenta. Uh, Sin embargo, durante estos procesos, tanto de conservación como de transformación, pueden ocurrir muchos riesgos. Puede haber, ahí existe el riesgo de pérdida de nutrientes, ¿no? Debido a los tratamientos térmicos, ya sea deshidratación o congelación, muchos de la composición puede variar, ¿no? Algunos puede aumentar o algunos puede disminuir el valor de las proteínas, de las vitaminas. Entonces, hay variaciones en la composición del alimento. Um, También algunos alimentos pueden sufrir pues, modificaciones mínimas, ¿no? Como por ejemplo cuando se los somete a refrigeración o algunas otras tecnologías que no son térmicas. Y en el caso, para el aporte de nutrientes, también cuando se los somete a fermentación o encapsulación, emulsión, entonces estos procesos hacen que exista variación en la composición de los alimentos. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que un alimento pues está alterado, ¿no? ¿Cuándo decimos eso? Cuando pues en la composición se presentan cambios. Estos cambios que van a hacer, van a disminuir su potencial o su consumo, ¿no? De tal forma que pueden limitar el aprovechamiento de este alimento. Entonces, un alimento alterado obviamente ya tiene modificados sus características organolépticas y por lo tanto, pues muchos de estos ya no son aptos para el consumo, ¿no? Sin embargo, es importante también el hecho de que no sean aptos para el consumo, no significa pues que no significa que siempre van a ser peligrosos para la salud. Entonces ahí hay dos temas, ¿no? Y según la facilidad con la que se alteren los alimentos, también se puede clasificar. Algunos alimentos pueden ser estables o no perecederos, como por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes están en esta categoría? Los que contienen menos de un 12% de agua, por ejemplo. Aquí está el azúcar, las harinas, ¿no? Los granos secos. Entonces, ellos son considerados como alimentos no perecederos. Y también están los alimentos que son semi-perecederos. ¿Quiénes están ahí? Los que contienen menos de un 60% de agua o tienen ácidos o azúcares que van a dificultar el desarrollo microbiano. Entonces, esto sucede en el caso de las papas, las manzanas, las nueces,
¿no? Y que si se manipulan y conservan de forma adecuada, pues van a, digamos, van a durar más, ¿no? Van a demorar en alterarse. Y los alimentos que son perecederos, estos alimentos tienden a alterarse con facilidad, ¿no? Si no se tiene cuidado con los procedimientos, con la manipulación, entonces son alimentos que duran poco. ¿Ok? ¿Estamos jóvenes? ¿Me están escuchando? ¿Me Sí, confirman? profesora. Ok. Sí, dime. Ok, entonces, cuando hablamos ya de alteración de los alimentos, aquí entra a tallar este tema de los, qué agentes van a provocar estas alteraciones, ¿no? Estos cambios. Aquí hablamos de agentes físicos, agentes químicos y los agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos podemos mencionar, ahí está el grado de humedad, qué tanto, en qué condiciones está almacenado un alimento, ¿no? Entonces, tiene que ver si está en demasiada humedad o el alimento tiene mucha cantidad de agua, en qué temperatura y el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo está siendo conservado o almacenado? Entonces, todos estos agentes son los que tienen que ver ahí en los cambios de este alimento. En los agentes químicos, y hemos mencionado también la clase pasada, el oxígeno es uno de los factores que influyen en la conservación de los alimentos. Por eso muchos recomiendan, bueno, si vamos a congelar los alimentos en la refrigeradora, por ejemplo, bueno, hay que empaquetarlos, pero minimizando la cantidad de oxígeno, ¿no? En su interior, para evitar eso. Y también la luz, que es otro de los factores que también pueden contribuir a que pierdan algunos nutrientes, ¿no? En la composición. ¿Ok? Ahí tenemos, la luz es uno de los factores que provocan, pues, este fenómeno de oxidación, ya lo hemos visto también en la clase anterior con algunos ejemplos, el pH y la acidez. Y dentro de los agentes biológicos, ya pues ahí hablamos de la propia composición del alimento. Hemos dicho que cada alimento tiene dentro de su composición, pues enzimas, proteínas, ¿no? Y algunos de ellos, dependiendo que si es un alimento que ha sido empleado, por ejemplo, no sé, el yogur, muchas veces utilizan ciertas bacterias, ciertas levaduras para poder lograr la textura, el sabor que tiene. Entonces, también son considerados como agentes biológicos, ¿no? ¿Okay? Y aparte, pues están los roedores, los parásitos que no faltan en el ambiente. Entonces, también tenemos factores intrínsecos. ¿Cuáles son ellos? Ya acabamos de mencionar la composición del alimento. O sea, esto sí o sí lo tienen los alimentos. Eh, los alimentos están compuestos por diferentes tipos de nutrientes, como por ejemplo, ya hemos visto los carbohidratos, las grasas, las proteínas, vitaminas y minerales. O sea, eso tiene, todo alimento tiene en su composición. ¿Ok? Entonces, digamos, estos nutrientes son los que sirven, pues, ¿no? A los organismos que lo consumen, para que este organismo, pues, pueda desarrollar su crecimiento, su desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más apetecibles ahí? Sí, entonces, ahí están las salsas, productos de pastelería, ¿no? Huevos, derivados, carnes, en fin, toda una serie de productos que se indican en la diapositiva. Tenemos también el otro factor intrínseco, es su pH y la acidez. Entonces, el pH mide qué tan ácido pueden ser los alimentos, ¿no? Y dependiendo de este pH, pues también va a depender el tipo de microorganismo que puede estar presente en estos alimentos. Hay microorganismos que pueden vivir a ciertas cantidades, ciertos valores de pH, ¿no? Como otros, es variable. Entonces, va a depender de eso también para que sea propicio de que ese alimento pues tenga la presencia de estos microorganismos. Entonces, en general, la presencia de ácidos en el alimento lo que hace es producir una reducción de la supervivencia de los microorganismos. Siempre los alimentos tienen esos pHs,
entre 6,6 y 7,5, que son pHs en que normalmente los microorganismos no pueden estar presentes. ¿Okay? Los ácidos fuertes producen una rápida baja del pH externo. ¿Okay? Aunque su presencia en la mayoría de los alimentos es inaceptable. Bueno, eso es lo que de eso se cuidan cuando se preparan los alimentos. Y otro factor es el agua, ¿no? El agua, pues, generalmente los alimentos tienen buena cantidad de agua, buena cantidad de agua. Y el agua es un parámetro que está ligado a la humedad, ¿no? Y en base a esta humedad es lo que nos permite determinar la capacidad de conservación y qué tanto se pueden propagar los microorganismos, ¿no? En ese tipo de alimentos. Por lo que se estila, pues, deshidratar a los alimentos, ¿no? Que es uno de los métodos de conservación, ¿no? Extraer el agua y conservarlos en, ¿cómo se llama? Esto es en polvos, en otras estructuras para evitar que tengan agua. ¿Ok? Eso es un poco los parámetros, los factores intrínsecos. También tenemos los factores extrínsecos y uno de ellos es la concentración de oxígeno. Entonces, el oxígeno es un importante factor, es muy selectivo en todos los ambientes, ¿no? Incluidos en los alimentos. Entonces, ustedes saben que hay tres tipos de organismos. Ahí están los aerobios, los anaerobios y los facultativos. ¿Quiénes son los aerobios? Aquellos que requieren la presencia de oxígeno para poder desarrollarse. Y los anaerobios, pues es todo lo contrario, no necesitan de oxígeno para poder crecer. Los facultativos, los que pueden vivir en ambas condiciones. ¿Okay? Entonces, por eso es que se cuida que los alimentos pues tengan menor cantidad de oxígeno. ¿Está bien? A veces las carnes o cualquier otro producto cuando dicen es para viaje, entonces lo empaquetan, ¿no? Al vacío, quitando todo el oxígeno que pueda tener. Y la temperatura, a ver, ¿qué tengo acá en el chat? Disculpen un ratito. En los grupos. Ok, ya, luego lo vemos los grupos. Entonces, la temperatura es uno de los factores que más, digamos, puede condicionar el crecimiento bacteriano o microbiano, ¿no? Tenemos que un alto porcentaje de los microorganismos se desarrollan entre los 5 y los 60 grados, ¿ok? Siendo su temperatura óptima de crecimiento los 37. Entonces, se recomienda pues que los alimentos hay que mantenerlos por debajo de esas temperaturas, ¿no? Para poder prolongar su tiempo de vida. Entonces, y también tenemos que por encima de los 100 grados los microorganismos empiezan a morir. También hay eso. Mientras que también cuando se sitúan por debajo, no mueren. Sin embargo, quedan como inactivados nada más. ¿Okay? Entonces, las temperaturas de refrigeración entre 4 y 8 grados son relativamente seguras. ¿Okay? Entonces, es importante que conozcamos cómo es que se comportan estos microorganismos en relación a las temperaturas, para que en base a eso pues podamos establecer a qué temperatura es lo ideal, ¿no? Generalmente cuando uno se compra los productos, te dicen, ¿no? A qué temperatura deben ir, es la apropiada. Entonces, tenemos, Ay, yo me dormí. Yo recién salí. Bueno, de hecho, ya voy bajando del hospital. alguien está prendido su micro, su audio. Puede apagarlo. Ok. Entonces, en relación con las temperaturas de los alimentos, ¿qué tenemos? El choque de frío. Cuando hablamos de esto, cuando un alimento se enfría rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchos microorganismos que normalmente pues, pueden resistir a esa temperatura de refrigeración, mueren como consecuencia. Cuando el cambio es brusco, ¿no? Cuando no es gradual. Entonces, que son formas también de poder controlar el crecimiento de estos microorganismos. ¿Ok? Cuando es, por ejemplo, cuando les sometemos a congelación,
Entonces, estas temperaturas de congelación también pueden variar, ¿no? Lo que sucede en un congelador normal, casero, como en un congelador, pues, de una -80, ¿no? Que pones el producto, el alimento, y a unos 2 o 3 minutos ya está congelado. Entonces, también es otro de los aspectos que se tiene en cuenta para la conservación de estos alimentos. Y las altas temperaturas, que ya sabemos que a mayor a 100 ya sabemos que puede causar la muerte, ¿no? Del microorganismo, o también le puede solo producir algunas lesiones subletales, ¿no? Y en este caso, las células que han sido, digamos, dañadas por la temperatura pueden permanecer viables, ¿no? Solo que no son incapaces de reproducirse, ¿no? Pero si las condiciones mejoran, estos nuevamente vuelven a crecer. ¿Ok? Entonces, la humedad es otro de los factores. Entonces, normalmente las bacterias, ¿cuándo se van a desarrollar mejor? Pues cuando la humedad sea mayor, ¿no? Por eso es que se recomienda un grado bajo de humedad en el lugar donde se almacenan los alimentos. ¿Ok? Y se recomienda secar los utensilios adecuadamente para que las bacterias pues no vayan a proliferar. Siempre donde hay humedad hay el riesgo de proliferación de bacterias. ¿Ok? Y por supuesto la manipulación. Eso también es otra importante vía de contaminación. Entonces se requiere esos cuidados. Entonces, si estamos hablando de los microorganismos que están presentes ahí en estos alimentos, hay varios tipos también de microorganismos. Hay los beneficiosos, los que son alterantes y los patógenos, ¿no? ¿Quiénes están acá quiénes se los clasifican en esta categoría de beneficiosos? Son microorganismos que se usan para la fabricación de algunos productos, ¿no? Ya les mencioné eso, por ejemplo, yogures, los quesos, la mantequilla. Ahí por lo general se usan un tipo de bacterias ácido lácticas que van a dar pues el sabor característico de estos productos, ¿no? Se los considera que son beneficiosos porque no van a ser dañinos. Y los alterantes, a ver quién está entrando. Los alterantes son microorganismos que bueno, van a modificar pues la composición del alimento, ¿no? Tanto en composición como en apariencia, ¿no? Haciendo que estos pues tengan malos olores, tengan un sabor diferente y que nos permita detectar pues que ese alimento ya no es apto para el consumo. ¿Ok? Y los patógenos son microorganismos, su nombre lo dice, pues que son peligrosos o pueden causar enfermedades. En los microorganismos alterantes, puede que el producto esté con malos olores o sabores, pero sin embargo ese microorganismo no va a ser patógeno, no necesariamente va a ser dañino para el consumidor, lo que es diferente en los patógenos, ahí sí, ¿no? Entonces puede causar intoxicaciones, entonces ya afecta la salud del consumidor. Pero para eso, jóvenes, es muy importante tratar también esto, las buenas prácticas de manipulación de los alimentos. La mayor parte de la contaminación de los alimentos se da en estas etapas, en estos procesos de la manipulación, ¿no? ¿Qué se entiende esta manipulación, de estas buenas prácticas de manipulación? Como conjuntos de procedimientos, sean instrucciones, sean normas que se siguen o que se aplican para poder garantizar que los alimentos pues sean saludables, ¿no? Y que no afecte a la salud del consumidor. Entonces, y para esto pues estos alimentos tienen que estar limpios, aquí le llamamos un alimento sano, la inocuidad, o sea, no deben tener microorganismos que puedan alterar, ¿no? Alterar el alimento, ni tampoco causar daño al consumidor. Entonces, aquí vamos a hacer una clasificación de estos alimentos según el riesgo que representa para la salud pública. Hay alimentos que son de alto riesgo, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué podemos mencionar aquí? Aquí tenemos las carnes rojas, ¿no? El pollo, el pescado, son productos lácteos,
Entonces, ¿por qué son de alto riesgo? ¿No? Porque de acuerdo a sus características y a su composición, a su contenido de nutrientes, son alimentos que son muy fáciles de que las bacterias, cualquier otro microorganismo pueda desarrollarse ahí, ¿no? Por su misma composición, ¿ok? Y ante la mínima, digamos, ante cualquier deficiencia en su proceso, ya sea en su manipulación, de repente no está bien conservado, en el transporte, en el momento de la distribución, de la comercialización, entonces puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor. Entonces, por eso se consideran alimentos de alto riesgo, ¿ok? Y también tenemos los alimentos de bajo riesgo. Estos, pues dice de bajo riesgo, o sea que no, ¿por qué? Porque debido a su misma composición, como son alimentos, digamos, secos y son más ácidos, entonces tienen más resistencia, ¿no? Y son más estables a la temperatura ambiente. Entonces, aquí tenemos al pan, las galletas, los cereales, en fin, estos pueden, digamos, por eso es que se consideran de bajo riesgo. O sea, no son tan propicios para contaminarse. Y también hablamos de cuando es un alimento contaminado. ¿Cuándo es un alimento contaminado? Pues que obviamente es el alimento que ya contiene diferentes tipos de sustancias extrañas a su composición, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Pues ya hay normas estándares donde nos dan lecturas de cuánto es la cantidad permisible de ciertos microorganismos, ¿no? Pasado esas cantidades, ya entonces ya decimos que un alimento está contaminado. ¿Dónde es que se ve con mayor frecuencia esta contaminación? Ustedes han visto, me imagino que cuando van a los mercados, en fin, en diferentes etapas de su distribución también está el riesgo de que se contaminen los alimentos. ¿Okay? Sin embargo, una de las formas más frecuentes es en el momento de la manipulación, ¿no? Vean ahí el ejemplo, cómo puede depender de los utensilios que estén empleando, las manos, si están limpias, en fin, hay muchas etapas en las que muchas etapas en las que puede contaminarse el alimento, sea desde el mercado o en la propia casa. ¿Okay? Entonces, cuando hemos visto ya tres tipos de contaminantes, hemos visto los biológicos, los químicos y los físicos, ¿no? Son tres formas de contaminantes que tienen en los alimentos. ¿Cuándo se puede dar una contaminación química? Cuando pues en un alimento encontramos productos químicos, ¿no? Que pueden, y muchos de estos productos químicos son nocivos o tóxicos, ya sea a corto plazo, a mediano o largo plazo. Esto es frecuente, por ejemplo, cuando están las toxinas naturales, cuando de repente han aplicado cierto tipo de insecticidas, plaguicidas, algún tipo de fertilizante que es tóxico, ¿no? Algunos medicamentos, algunos metales, en fin, todo tipo de sustancia química que puede causar esas alteraciones en el alimento. Y la contaminación física, que consiste en la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Muchos utilizan estas estrategias a veces para no pagar la cuenta, y ponen cualquier otro residuo físico dentro del plato para decir, no, mi comida estaba contaminada, ¿no? Lo más común son los pelos, lo más común son los plásticos, en fin. Entonces, todos estos tipos de contaminación se dan durante la elaboración de los alimentos, ¿no? Y la contaminación biológica, que es lo más, digamos, lo más grave, ¿no? Porque ahí estamos hablando ya de microorganismos, de hongos, las toxinas que liberan estos microorganismos dentro de los alimentos. Entonces, son los tipos más frecuentes de contaminación que ocurren en las casas, también en los restaurantes, ¿ok?
Entonces, esa es una de las cosas más riesgosas que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos más, digamos que más se relacionan con ese tipo de contaminación? Acá, sin duda son las bacterias, ¿no? Por eso es importante saber cómo es que viven estas bacterias, cómo se comportan frente a diferentes situaciones, cómo se alimentan estas bacterias, ¿no? Y qué condiciones necesitan estas bacterias para poder sobrevivir. Si nosotros ya sabemos que ciertas bacterias son aerobias o anaerobias, entonces debemos tener en cuenta esos detalles para conservar nuestros alimentos, ¿no? Ya sabemos que la humedad, un alimento que ustedes almacenan con agua, es fijo que eso no va a durar mucho tiempo, ¿no? Y tampoco podemos almacenarlo mucho tiempo. A veces en la refrigeradora, en algunos hogares, bueno, todo colocan en la refrigeradora, todo, y ahí puede estar cuánto tiempo, pero si no está bien, si lo colocamos con mucha agua, no está empaquetado, ¿no? Tiene bastante oxígeno, entonces obviamente el alimento no va a durar mucho tiempo, ¿ok? Entonces, o se malogra la refrigeradora, la temperatura no es la adecuada, igual no va a cumplir su función. Entonces, respecto a esta temperatura, entonces, ya hemos dicho que la temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de bacterias es 37 grados, ¿no? Entonces, por lo que se sugiere, se recomienda, pues, que se almacenen los productos entre los 5 y los 65 grados. Este rango de temperatura se lo conoce como zona de peligro, eso, entre los 5 y los 65, ¿no? Fuera de este rango, la capacidad de reproducción de las bacterias pues se va a ver disminuida. Saben ustedes que si le ponemos a 100 grados van a morir, ¿no? Y si las ponemos debajo de los 5, pues puede durar más simplemente las inactiva, más no las mata, pues dice aquí en estado latente, están ahí. Pero si están entre esta temperatura, entre 5 y los 65, es donde ellas están felices, pueden reproducirse. ¿Ok? Y acá tenemos en congelación, eh, debemos de mantener los alimentos a temperatura de -18, ¿no? Y hay que verificar pues que el empaque sea el apropiado. De repente tiene un hueco por ahí y lo mismo que nada. ¿Ok? Muchos alimentos también se malogran porque se congelan, ¿no? Entonces ya no nos sirve, ese alimento no nos sirve porque ya ha formado cristales, ha dañado las células del producto y entonces sufre estas quemaduras por frío y ya pues no es consumible, ¿no? Y se sugiere congelar en pequeñas porciones. Entonces, si ustedes van a usar lo que solo se va a usar, pues, ¿no? En casa, por ejemplo, ¿cuántos son en casa? Son 5, pues cada empaquetado de cinco porciones, lo que se va a usar nada más, para que sea fácil su descongelamiento. Porque imagínense, no vamos a descongelar todo no sé, una bandeja de 2 kilos de carne, pero no todo se va a usar. Entonces ya se ha descongelado, luego nuevamente volver a congelarlo, ya es más riesgo para el producto. Y también en el momento de la descongelación también es otro riesgo de que se contaminen los productos. Por ejemplo, hay que descongelarlo en la nevera porque ahí el descongelamiento es gradual, ¿no? Va de la noche a la mañana, entonces ya, o en agua fría, pero dentro de su bolsa, dentro de la bolsa, ¿no? O también en el microondas, es más rápido. O sea, el cambio, el descongelamiento tiene que ser de una forma segura y rápida, ¿ok? Entonces, no se recomienda descongelar los alimentos, ponerlo en la mesa, ponerlo ahí, no sé, que esté ahí pues en el lavatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar cerca la humedad, pueden haber por ahí algunas moscas, en fin, o la temperatura también no es la adecuada y puede hacer que se malogre el producto, ¿no? En ese proceso de descongelarlo. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Y
la importancia de mantener la cadena de frío. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Por eso en muchas de las tiendas, de las bodegas, entonces es que se mantienen en estos, en estas, ¿cómo se llaman? Estos estantes que están refrigerados, ¿no? Para que el producto, pues, tenga un mayor tiempo de vida. ¿Ok? A ver, tenemos aquí los diferentes tipos de contaminación. ¿Cómo es que nos contaminan nuestros alimentos, no? Si decimos, pero si estaba bien, anoche estaba bien el producto, o en la mañana, ahora en la tarde ya no. ¿Qué ha pasado? Entonces hay estos temas de contaminación cruzada, ya sea directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, esto es en la refrigeradora, no podemos colocar pues todos los alimentos libres, expuestos, ¿no? Porque se pueden, basta que uno pueda estar en proceso de descomposición, pues te va a contaminar a los demás, ¿no? Y de manera indirecta, de repente el cuchillo que usan para cortar las carnes puede estar sucio, no lo han lavado, no lo han desinfectado, o también puede ser que la tabla de picar esté sucia, ¿no? Y entonces muchas formas que pueden contaminar al producto. Acá tenemos otros ejemplos de contaminación cruzada, ¿no? La manipulación. Si no se han lavado las manos antes de tocar el producto, entonces sus manos pueden tener parásitos, pueden tener bacterias, en fin, una serie de contaminantes. Y obviamente que las van a depositarlas en donde ustedes, ya sea en frutas, en lo que sea que agarren. Entonces, ahí es una de las formas de contaminación cruzada, a través de la manipulación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, y muchos a veces se ponen guantes, pero ustedes saben que los guantes nos dan falsa idea de estar protegidos, porque a veces estás con guantes y tocas todo lo que sea, y lo mismo estás haciendo. Entonces, por eso es que se recomienda lavarse las manos antes del uso de guantes, ¿no? Si se lava bien y no se está pues tocando otras partes del cuerpo, va a estar bien, ¿no? Y en este caso, les decía, si la tabla de picar pues no está limpia, hay unos que usan tablas de picar de madera, ¿cuántos años pueden tener su tabla? Pero muchos no les desinfectan. Ahora, hoy en día a veces se usa de plástico, ¿no? Y las tablas de picar pues son para cada tipo de productos, ¿no? En una tabla que picas pues carnes, no vas a estar picando también verduras, entonces vas a hacer tu contaminación cruzada. ¿Okay? Siempre se estila para hacer uno para carnes y otro para lo que son verduras. Entonces, o con el mismo cuchillo vas a cortar todo, también vas a contaminarlo. Entonces, son muchas formas de hacer la contaminación cruzada. Generalmente se debe de, si usas un utensilio, un cuchillo, una tabla es para un tipo, luego lavar, desinfectar para otro, si es que no tienes, pues bueno, más tablas de picar. Y la otra forma más común que sucede es en las refrigeradoras. Como les decía, a veces tienden a poner, por estar apurados, ya lo ponen nada más ahí como si fuera un armario el refrigerador, ahí. Pero no saben, arriba puede estar, en este caso del ejemplo, ¿ven? El pollo puede estar goteando, no solo va a contaminar al día, casi no a todos. Entonces, todos tus alimentos que estabas guardándolos, pues van a estar contaminados, ¿no? Vienes, otro día lo sacas, se lo calientas, lo comes, pero ya no está pues como lo dejaste, sino ya tiene un plus, ¿no? Ha sido contaminado por otros de tus alimentos. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí?